Bien, la museografía como lo dije, pero la enseñanza de la historia 2. En este caso sería Historia de México. ¿Sí? Bien, lo vamos a dividir en 5 capítulos. El primero va a ser el contexto. Aquí vamos a hablar acerca de cómo se vive en esta escuela, en la parte de afuera y en la parte de adentro. ¿Sí? El diagnóstico aquí vamos a tener cómo se va a clasificar a cada grupo de la escuela. Posterior, vamos a tener la propuesta, como lo dice el título, la museografía y por último, los resultados y conclusiones. Bien, el contexto externo lo vamos a tener ubicada a esta escuela 54, República de Bolivia, en la delegación de Escapuzá, en esta delegación. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? Va a ser un parque que la va a rodear, ¿sí? Al igual va a tener la delegación. ¿Qué es lo que va a causar? Que esta escuela va a tener mucha distracción al tener las ventanas frente al parque, ¿sí? Otra problemática que va a tener es la constante tráfico que se genera dentro de esta zona, ¿sí? Bien, posterior vamos a tener lo de los negocios formales e informales. Esto también va a causar mucho ruido y se va a escuchar dentro de la escuela y eso va a generar un problema tanto docentes como para los alumnos. Por favor. Bien, el contexto interno. Vamos a tener la escuela antes del llamado sismo del 19 de septiembre, ¿sí? Esta escuela va a tener 18 aulas, 4 talleres, un gimnasio. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener este sismo y la escuela va a sufrir daños, ¿sí? Se pide a la autoridad de la SEP que se creen 9 aulas provisionales en el patio, pero para los 18 grupos no va a ser posible dar clase. ¿Qué se va a hacer? Se va a implementar que los grupos de primero y segundo tengan que rolarse los días. Ejemplo, tercero, primero. El día martes, tercero, segundo. Y así se la van a llevar sucesivamente. ¿Qué va a pasar posterior? Como se observa aquí en la imagen, vamos a tener el gimnasio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Llegan autoridades de la SEP por quejas de los padres, por quejas de los mismos habitantes de la zona, de que la escuela no está apta para trabajar con los grupos, que sus hijos los van a sacar, los van a mandar a otra escuela, etc. ¿Sí? Entonces se le pide a las autoridades, en este caso al director y a los subdirectores, que implementen este factor de la calidad e implementar lo que es la educación, ¿sí? El derecho a la educación. Entonces, lo que van a implementar es abrir el gimnasio para 3 grupos, lo cual, como observamos, los 3 grupos no los divide nada, ¿sí? Nada los divide. Entonces vamos a tener en uno clases de matemáticas, en otro inglés y en otro historia. Esto va a causar una problemática para todos, ¿sí? Otra problemática va a ser en las aulas. Cuando eran tiempos de lluvia, estas aulas se inundaban, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Los alumnos se mojaban, estuvieran adentro o estuvieran afuera, siempre se empapaban de agua, ¿sí? Otra problemática, solamente habían luces de electricidad, no habían lugares donde conectar un proyector, donde conectar una computadora, ni siquiera un celular, ¿sí? Esto va a generar una problemática para nosotros. Posterior, vamos a tener otra problemática. ¿Dónde vamos a ubicar a los alumnos? En una cuestión de sismo, en una inundación, en un tanque de gas que se llega a explotar o en una bomba. ¿Sí? El patio está utilizado por las aulas. Eso también nos llevó a los docentes a implementar estrategias. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizarles a los alumnos la seguridad. Pero una de las problemáticas que causa esto es de que cada semana a los alumnos se les rolaban los lugares. Ejemplo, un día le tocaba primero en una esquina y a la otra semana le tocaba hasta el fondo, ¿sí? Se cambiaban totalmente los lugares y los alumnos no sabían qué hacer. Había unos que los replegaban y otros que se quedaban fuera del salón, ¿sí? Entonces esto va a causar una problemática impresionante para todos. Siguiente. Bien, posterior a esto, yo teniendo 3 grupos, voy a utilizar un diagnóstico. ¿Sí? Este diagnóstico va a ser la matriz del aprendizaje, en el cual vamos a dividir en 4 distintos tipos a los alumnos: el ordenado, el pasivo, el activo y el desordenado, que posterior les voy a decir qué características tiene.
Bien, ¿cómo voy a definir a estos 4 tipos de alumnos? ¿Cómo voy a saber qué es un ordenado, aquel es un activo, aquel es un desordenado? Lo vamos a dividir en 3. El primero va a ser el cuaderno. El cuaderno nos va a decir si un alumno es ordenado. ¿Por qué? Porque va a tener el cuaderno completo, va a tener todos sus apuntes, lo va a tener con ideal, ¿sí? Para un profesor. Muy bien hecho. Bien, esto nos va a decir que el alumno es un ordenado. Posterior, vamos a tener la conducta. Aquí vamos a diagnosticar a los pasivos y a los desordenados. Los pasivos van a ser aquellos alumnos que no quieren ser percibidos por el profesor, ¿sí? Los que se quieren sentar hasta atrás o en un lugar donde no los vean. ¿Para qué? Para que el profesor no le diga, oye, a ver tú, ¿qué opinas acerca de 1810? ¿Sí? El alumno no quiere ser percibido por nadie. Entonces decide buscar un lugar en donde no se percibido. El desordenado, este va a ser un alumno problemático. ¿Por qué? Porque va a traer problemas de casa, va a traer problemas personales y todavía esta situación de la adolescencia por la que está pasando va a traer los problemas a la escuela, ¿sí? Va a ser un alumno que no va a tener un límite y que le va a causar problemas al docente. Posterior, el conocimiento. Aquí vamos a identificar al activo. ¿Por qué? Porque el activo es aquel alumno que te puede hacer una pregunta, pero no una pregunta para saber, sino para hacerte a ti dudar como docente, ¿sí? Puede ser un alumno que tenga suficiente conocimiento y la suficiente inteligencia. Y puede ser aquel alumno que te pueda ayudar a aumentar tu clase como a empeorarla, ¿sí? Aquí vamos a implementar diferentes técnicas, ¿sí? Bien, con este grupo, el grupo 35, tuve que implementar ideas diferentes, ¿sí? Ideas que no se habían visto en la escuela, cosa que los profesores en ese entonces daban sus clases expositivas. Nada más yo doy la clase y ustedes me escuchan, ¿sí? Estate sentado, estate callado, tú me escuchas. Llego con este nuevo modelo, ¿sí? Y los alumnos comienzan a trabajar, pero al inicio van a tener problemáticas para trabajar, ¿sí? Este grupo se caracteriza porque es un grupo activo-pasivo. Muchos profesores se quejaban de este grupo y decían, no, es que ese grupo no puedo trabajar, se me sale, se me echan a correr, no me hacen caso, me dicen de cosas, me avientan cosas, etc. ¿Sí? Así pasó. Entonces, ¿qué es lo que hice? Con ellos implementé un contrato y una rutina, ¿sí? ¿A qué me voy a referir con esto del contrato y la rutina? Con los activos, con los que yo clasifiqué como activos, a ellos les dije, ¿sabes qué? Te voy a permitir que puedas escuchar música 3 minutos antes de que acabe la clase o que salgas al receso 3 minutos antes de la clase, pero contrólame a fulano o desordenando lo que tengo acá, ¿sí? O alguna situación así que se lleve, ¿para qué? Para que él me permita ambientar la clase, ¿sí? Controlar el desordenado y que no pase a afectar a los ordenados y a los pasivos, ¿sí? Aquí va a haber una situación importante porque este grupo se caracterizó por tener muchas habilidades artísticas. Ejemplo, en los códices, ¿sí? Ellos ayudaron a sus compañeros del grupo 36 a implementar su museo. ¿Por qué? Porque ellos no querían implementarlo, pero tenían muy buenas habilidades. ¿Sí? Bien, ¿cómo voy a implementar una clase ideal? Primero nos vamos con el nivel de dominio. Con ello lo implementé básico, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un control. Mi meta fue que todos mis ordenados y pasivos lograran el aprendizaje. Posterior, ¿cómo los evalué? Los evalué mediante una rúbrica diaria, ¿sí? Esta rúbrica va a ser diferente a los conocimientos que tienen. Las actividades van a ser de gabinete básicas, son esquemas, ¿sí? Esquemas conceptuales descriptivos. Y por último, la estrategia va a ser el control de la clase mía, solamente yo la voy a dirigir, no voy a ser expositivo, solamente la voy a dirigir, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar el trabajo individual. ¿Por qué? Porque si pongo a los desordenados a que trabajen en minas, mi clase se prepara, ¿sí? No me van a dejar trabajar, no van a hacer nada, ¿sí? Entonces con ellos se tuvo que implementar un trabajo individual. Bien,
Abajo tenemos la forma en cómo los acomodé, ¿sí? El problema de este grupo es de que siempre se le mandó al gimnasio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a implementar una buena estrategia en un lugar donde hay 3 grupos, hay ruido y hay diferentes clases? Con los activos, les dije, ¿saben qué? Les voy a permitir entrar a las gradas del gimnasio, estarse ahí, utilizar una grada como si fuera su paleta y en la de abajo se sentaran, ¿sí? ¿Para qué? Para que estuvieran de la forma contraria a los demás grupos, ¿sí? Y me pudieran poner atención a mí, ¿sí? Yo me subía a la grada superior y ahí comenzaba a dar la clase. ¿Qué utilizaba? Utilizaba impresiones para ese grupo, ¿sí? Para poder generar mi clase. La clase se generaba mediante un esquema, el cual era dirigido por 10 palabras clave. ¿Sí? Bien, la planeación. Con este grupo, al inicio les llevaba una imagen, ¿sí? ¿Para qué? Para adentrarlos a la clase de historia. Que se olvidaran de matemáticas, de la tarea de física, de biología, de otras materias. ¿Para qué? Para que pudieran adentrarse dentro de la historia, ¿sí? Que es algo que a nosotros nos compete como docentes en historia, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos el movimiento del 68. Algunas características de este tema no las sabían. Lo que pasó en la zona de Tlatelolco, lo que se vivió anteriormente de Tlatelolco y posterior a este hecho, ¿sí? Bien, en el desarrollo voy a dividir en 2 formas la estrategia. La primera va a ser el esquema Badian, en el cual voy a utilizar las 2 palabras clave. Que estas palabras clave van a ser importantes. ¿Por qué? Porque son de relevancia en el tema, ¿sí? Cosa que el alumno va a entender y va a poder captar, ¿sí? Y ya va a obtener el conocimiento. Posterior, en el caso de los ordenados, a ellos les implementé otra estrategia diferente, que no fue un esquema. ¿Por qué? Porque ellos veían un libro, veían un texto, veían que el profesor quería llegar a escribir al pizarrón y ya no querían escribir nada. Se enojaban prácticamente, ¿sí? Entonces, llegué y les implementé una forma sencilla que fue una sopa de letras, ¿sí? Pero algo curioso es de que implementé las 10 palabras clave en esta sopa de letras, ¿sí? Tenían que hacer su sopa de letras, posterior tenían que rellenar el texto y hacer la misma pregunta que los que hacen el esquema, ¿sí? Esto me permitió que los desordenados no se me descontrolaran y, por otro lado, de que estos desordenados pudieran trabajar, ¿sí? Y este resultado se va a ver reflejado en las clases posteriores. Bien, ahora sí, lo que es la propuesta museográfica. La propuesta museográfica se implementó ¿para qué? Para romper prácticamente por completo estas clases tradicionales, ¿sí? Sacar al alumno por lo menos un día a que respirara y hiciera otra cosa diferente que no fuera el cuaderno y el libro de texto, ¿sí? Que utilizara sus habilidades artísticas, sus habilidades intelectuales para implementarlas dentro de un museo, ¿sí? Esto va a ser importante. Ahora, este museo no se pudo lograr en un área amplia porque no había lugar, ¿sí? Se tuvo que llevar a cabo dentro del salón y se tuvo que instalar 20 minutos antes de la clase. Entonces fue algo sorprendente cómo se construyó el museo. Bien, ¿cómo planeé la clase en un proyecto? Al principio, hacía la retroalimentación de todas las clases, ¿sí? El viernes era utilizado únicamente para el museo, los demás días era clase, ¿sí? Esas clases que se dieron anteriormente se volvieron a retomar. ¿Para qué? Para reforzar este conocimiento, ¿sí? Y posterior pudieran implementarlo dentro del museo. Bien, en el desarrollo se dieron las instrucciones de cómo iban a desarrollar el trabajo y por último se organizaban en sus equipos y comenzaban a realizar el trabajo. Mientras ellos hacían esto, yo pasaba a sus lugares y comenzaba a preguntarles acerca de qué estaban realizando, con qué lo estaban realizando y qué importancia tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo los estaba ejercitando para su museo, ¿sí? Y lo que tenían de rezago de conocimiento se lo reforzaba, ¿sí?
Entonces ya por último evaluaban lo que alcanzaban a realizar para que la siguiente clase me lo entregaran ya terminado. ¿Sí? Para evaluar. Bien, este es un ejemplo de los códices que realizaron. Tenemos uno donde lo están realizando dentro del salón y al final un códice terminado. ¿Sí? Estos códices los realizaron los del grupo de 35. ¿Sí? Cosa que a mí me pareció algo sorprendente, porque el grupo pasivo desordenado que tenía, el más tranquilo que tenía, que trabajaba, ¿sí? No lograban alcanzar estos detalles artísticos. ¿Sí? Todavía tenían ese rezago, pero ellos lo supieron implementar. Bien, por último, voy a tener otro diagnóstico que es la lista de semáforo. ¿Sí? Esta lista, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir conocer la situación del alumno en cuanto a su aprendizaje. ¿Sí? Va a ser un mapeo en donde yo voy a decir, ¿sabe qué? Yo, profesor, el día tal, el problema fui yo porque no pude dar bien la clase y se me cayó y el trabajo fue nulo. ¿Sí? No trabajo. ¿A qué me refiero con esto con nulo? Esto lo vamos a dividir en tres. El logrado, que es aquel alumno que logra los aprendizajes. En este caso lo tienen que lograr los ordenados y los pasivos, de forma escrita. ¿Sí? Después, en proceso, son aquellos alumnos que a lo mejor sí me entregan la mitad del trabajo, pero todavía les falta algo. ¿Sí? A ellos les apliqué una respuesta oral, les preguntaron. ¿Sí? Y a los nulos son aquellos que de plano no hacían nada. ¿Sí? No tenían interés por hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, su aprendizaje no había ninguna respuesta. Y esto lo hacen los desordenados. Bien, como aquí tenemos la lista, ¿sí? Dentro de mi documento yo lo clasifiqué por número. El 0 era rojo, el 1 era amarillo y el 2 era verde. Pero aquí se los voy a mostrar de manera más precisa. El primer día, ¿sí? El primer día fue prácticamente un día perdido para mí, porque cada vez que yo llegaba a una jornada, el profesor tomaba casi mitad de la clase para exponer, ¿sí? Para adentrarme a mí al tema, cosa que ya con 20 y 15 minutos que me dejaba, no podía alcanzar a dar bien la clase, ¿sí? Alcanzaba a dar lo que podía dar en clase, por lo cual la mayoría de los alumnos no alcanzaban su aprendizaje, ¿sí? Posterior, dentro del 2 hasta el 5, vamos a tener una situación de los alumnos que empiezan a tener este proceso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego a dar la clase, el primer día, los alumnos estaban totalmente en blanco, ¿sí? No sabían qué hacer. Mientras yo los iba guiando, les iba diciendo, así y así se va a hacer el trabajo, ellos todavía tenían ese rezago. ¿Por qué? Porque venían de maestros que los dejaban escribir cuestionarios, los dejaban hacer resúmenes, los dejaban dictado y no tenían una actividad propia, ¿sí? De conocimiento. Entonces, después, ¿qué es lo que va a pasar? El desordenado se me va a seguir manteniendo, ¿sí? Aquí es donde voy a empezar a implementar una estrategia, ¿sí? En el día 5. Posterior va a empezar a hacer un proceso, el desordenado, mientras los ordenados se mantienen con un aprendizaje logrado, ¿sí? Igual que los pasivos. Voy a tener anomalías por situaciones de que llovía y como las aulas son de aluminio, no se escuchaba nada, ¿sí? Entonces tenía que implementar otra estrategia, dejarles algún trabajo diferente para poderlos evaluar, ¿sí? Entonces van a ver esas situaciones. Otras situaciones era que llegaban padres de familia y se tomaban 20, 25 minutos en dar su explicación, su pedido de cooperación, lo que se iba a realizar de kermés, etc. Entonces era una pérdida para mí de clase. Entonces en esas situaciones vamos a tener marcado por qué no alcanzaban a lograr de manera definitiva el aprendizaje, ¿sí? Cosa que ya al último vamos a tener que la mayoría va a alcanzar todos los aprendizajes, ¿sí? A los desordenados lo que les implementé fue una sopa de letras, pero aparte de eso yo llegaba al final de la clase y les preguntaba, a ver, entonces dime qué fue, y ellos me contestaban, ¿sí? De manera precisa lo que vieron en la sopa de letras, y eso los empezó a animar y a motivar a participar
participar en clase. ¿Sí? El mismo maestro se sorprendió de cómo trabajaba, porque estaban tranquilos. Y otros maestros llegaban y decían, no, es que ese grupo, se me salieron todos, se me echó a correr fulano, sultano, perengano, y tuvo que corretearlo el prefecto. Pues además es que me quedaba viendo como, pues a nosotros no nos sucede eso. ¿Sí? Entonces, algo sorprendente y algo que me remarcó para mí fue que el profesor titular me dijo, es que tú tienes carisma. ¿Sí? Y la carisma me dijo, eso es bueno, porque tú sabes caerle bien a las personas. Yo llegaba con estos desordenados que sus padres no les ponían atención, trabajaban todo el día, tenían problemas personales, etc. Llegaba y decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Hoy sí vienes a trabajar, échale ganas. Para ellos es algo impactante escuchar algo así. ¿Por qué? Porque no tienen el sentimiento, ¿sí? Y sus papás no tenían interés por ellos. Y bien, el resultado final, como observamos, todos ellos son mis alumnos desordenados y están trabajando en la clase de historia. ¿Sí? Nada más se me permitió tomar esta foto porque regularmente iban autoridades de la SEP a observar si se usaba el libro, si se usaba el pizarrón, si se usaban los recursos que les daban la SEP. ¿Sí? No les importaba si, ay, es que los alumnos están trabajando. No, ellos iban a ver, no, es que no tienen libro. ¿Sí? Cosa que a nosotros nos afectaba porque nos imponían utilizar estrategias tradicionales. ¿Sí? Entonces hubo ahí un choque entre un modelo nuevo de éxito que ya se ha comprobado y un modelo tradicionalista. ¿Sí? Y bien, por último, mis conclusiones. Aquí me dediqué a dividirlo en tres. Los retos que tiene la escuela, uno de ellos es este modo de reparación que tuvo, ¿sí? Es algo impresionante cómo trabajamos los docentes que están ahí de planta y nosotros como practicantes, en mi caso particular, ¿sí? Cómo trabajamos en esta forma, ¿sí? Cómo organizar a los alumnos en cuestión de seguridad, en cuestión de su calidad educativa, ¿sí? Y aparte de eso, el control que se tenía. ¿Sí? Posterior, el ambiente escolar. Este también es uno de los retos. ¿Por qué? Porque la escuela, las últimas semanas, empezó a aceptar alumnos, pero no sabían qué tipo de alumnos traían a la escuela. Eran alumnos que ya venían con problemáticas, venían de peleas fuertes con maestros, ya de golpes, venían de zonas de violencia. ¿Sí? Y aquí hubo un choque tremendo en la escuela. ¿Por qué? Porque cada receso, cada salida y cada toque entre clase, los alumnos les gustaba pelearse. ¿Sí? Entonces, fue una situación igual que teníamos nosotros que estar checando, pasando, observando, de que no se metieran entre las aulas profesionales para pelearse. ¿Sí? Entonces, esa situación fue un problema y un reto para la escuela, que misma se causó. Y no solo para ellos, como autoridades, porque ellos fácilmente se van a su oficina, pero el problema es que quedan como docente. ¿Sí? Bien, un cambio propio. Yo creo que para mí sería disminuir una clase expositiva. ¿Sí? Permitir que uno sea el guía de una clase, no que uno solamente dé la clase y el otro no tenga un conocimiento. ¿Sí? Que ellos implementen sus habilidades, y es lo que yo traté de lograr con ellos. Crear con ellos empatía, crear con ellos esa sensibilidad hacia la historia, y no solamente hacia la historia, sino con sus mismos compañeros. ¿Sí? Y aparte de esto, mejorar las estrategias didácticas, lo cual no se me permitió en ese momento por esta cuestión de las aulas, de que no podía poner las habilidades tecnológicas dentro de un salón, por falta de un conector de luz, por falta de espacio o por falta de visibilidad. ¿Sí? Por último, las virtudes. Una de las virtudes que en lo particular, y agradezco aquí a los profesores Gerardo Mora y la maestra Rosa, es contar con uno de los modelos de estrategia, el que les acabo de mencionar. ¿Sí? Gracias a este modelo se me permitió implementarlo dentro de esta escuela y que saliera con éxito, pese a las condiciones que tenía. ¿Sí? Con felicitaciones no solamente del docente, sino de los mismos directivos y de otros profesores de otras materias. Bien, aparte de esto,
contar con ese buen diagnóstico que es la clasificación de alumnos y la lista SEMA. Esto me permitió conocer mis debilidades como docente y las debilidades que podían tener los alumnos. ¿Para qué? Para que me permitiera a mí mejorar. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Por favor, apagan